Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, estaba intentando conectarme, pero no me podía conectar. Aparentemente cambió la diagramación Facebook y no figuraba como estaba siempre. No sé si alguien me está escuchando, si se están conectando. Bueno, ahora nos vamos conectando. Me alegra mucho, porque no encontraba la forma de conectarme. Bueno, les está hablando Alberto Coppola, médico de profesión. Me dedico a ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Ustedes están viendo Método Amarte, un método que está formado por diferentes técnicas y conocimientos que nos lleva realmente a mejorar nuestra calidad de vida y potenciar nuestra evolución, nuestro crecimiento. Acá se están sumando, bueno, me alegra mucho. Pensaba que no iba a poder darlo, así que me alegra de que estén presentes. ¿Eh? Bien. Desde Buenos Aires, Argentina, un país donde hacemos las cosas con amor. Les recuerdo tres afirmaciones que me estoy repitiendo. La primera es estoy sano, así, repetirla tres veces, estoy sano. La segunda es me amo y me aman. Me amo y me aman. Y la tercera es soy rico por dentro y por fuera. Soy rico por dentro y por fuera. Bueno, vamos a comenzar entonces hoy ya directamente con nuestras lecturas. Vamos a ir al libro de Seguimos con el poder psicotrónico de Robert Stone, o sea, el manejo de la energía mental. Entonces, acá se pregunta, ¿cómo obtener información valiosa de manera intuitiva? Y dice, estamos ante uno de los aspectos del funcionamiento humano más difíciles de explicar. Usted recibe, por ejemplo, información, pero esta información no es suya. Es decir, es algo que nunca ha aprendido o ha experimentado o ha investigado o adquirido conscientemente. Sin embargo, es una información correcta. ¿De dónde viene? ¿Es nuestra voz interior? ¿Es nuestra intención? Perdón, nuestra intuición, no intención. Nuestra intuición es nuestro subconsciente, es la voz del alma, es la voz de Dios. La verdad que no se puede definir, pero lo cierto es que podemos recibir información. Muchas veces se recibe más información cuando uno, en este caso yo o cualquiera de ustedes, conscientemente deciden conectarse con el akasha. El akasha es el cuerpo mental de la Tierra. En el cuerpo mental de la Tierra está más allá del espacio-tiempo y posee toda la historia del hombre y todos los conocimientos, los que existieron y los que están por existir. Es decir, que el ser humano, cuando inventa algo, en realidad no lo inventa. Lo que ocurre es que le baja la información. Siempre digo de que lo más respetable de los inventores, lo que realmente yo me saco el sombrero y admiro, no es tanto la inventiva, porque eso es una conexión con lo superior, sino la personalidad que ha llevado adelante contra viento y marea, afrontando ridículos, burlas, etcétera, etcétera, vacíos que le hacen a su persona, en fin, y siguieron adelante con la información que tenían y con una tenacidad y perseverancia a toda prueba hasta poder llevar a cabo los que ellos sentían. ¿Bien?
que habían recibido y que valía la pena hacerlo material, poder materializarlo. Bien, entonces, es interesante que hay un señor que se llama Cliff Baxter, es especialista en polígrafo, o sea que es lo que la policía usa, el detector de mentiras. Por ejemplo, se lo ha colocado a plantas y ve cómo las plantas reaccionan al pensamiento de la gente. O sea, a través del gráfico del polígrafo, que es como un electroencefalograma, pero en lugar de conectarlo al cerebro, lo conecta a la planta. Y entonces la planta detecta los pensamientos de la gente. ¿eh? Se emiten gráficos y se ven gráficos de cuando la planta está contenta o se siente segura, digamos que la persona realmente tiene cariño o amor por la planta, que la está cuidando o la está desparasitando o le está cambiando la tierra, o aquellas personas que la quieren romper o simplemente no la riegan ni la cuidan. Bueno, todo eso lo siente la planta y emite gráficos. Está totalmente demostrado. Pero este señor además colocó en un tubito una muestra de sangre, de su propia sangre, y en otro tubito una muestra de su propia sangre. Y entonces los alejó más de 100 metros cada tubito. Pero uno de esos tubitos estaba unido digamos, con unas terminales, ¿cómo se llama? Acá dice, electrodo, eso no me salía la palabra, con 2 electrodos de plata a un electroencefalógrafo, que es el polígrafo, ¿no? Lo que emite. Y bueno, cada vez que él pensaba en hacer daño a la muestra de sangre, reaccionaba, reaccionaba la otra muestra de sangre, que estaba por lo menos a 100 metros de distancia. Entonces se dio cuenta de que había una comunicación. Hoy en día sabemos, este libro ha sido escrito hace unos años, hoy en día sabemos y tenemos prueba de ello, ¿no? Y que es una comunicación cuántica. Pero bueno, en el momento en que está escribiendo esto no se sabía bien, pero el hecho es de que en las muestras de sangre se hizo con yogur. Se tomó yogur, una muestra, y otro yogur, y a 400 metros de distancia, y cuando se revolvía uno con una cuchara, el otro reaccionaba. En el mismo instante, ¿no? Es instantáneo, es al mismo tiempo. Una de las muestras de cómo estamos conectados, ¿no es cierto? Lo interesante es que esto le da resultado a algunos científicos y a otros científicos no. Y creo que ustedes saben, porque ya conocen en la física cuántica, ¿no? La importancia del observador. Y porque cuando el observador tiene fe en lo que está haciendo, entonces el experimento resulta. Y cuando el observador es escéptico, el experimento no resulta. Esto es para que tengan una idea de lo relativo que es la ciencia, pese a que se cree de que hay exactitud, doble ciego y todo lo demás. No nos damos cuenta todo lo que influimos con nuestras mentes, nuestras creencias y nuestras expectativas. Entonces, si nos hacemos una pregunta de necesitar una información para poder resolver algo, ustedes saben que hay muchas formas, ¿no? Podemos hacer meditación, podemos imaginar en una pantalla que nos aparezca la respuesta, podemos esperarla en sueños. Puede llegar de distintas maneras, puede llegar como una coincidencia, ¿sí? Cuando realmente tenemos un deseo muy importante, ¿no? De llegar a una conclusión o tener una respuesta a esa pregunta. Acá hay otra técnica que
que habla, por ejemplo, de irnos, bueno, a nuestro cuarto de trabajo, como ya hemos hablado, ¿no? Que tenemos acondicionado totalmente para nuestra comodidad. Y una vez ahí, imaginar de que estamos en un botecito en un ancho túnel. Y observamos el punto de luz al final del túnel. Entonces, estoy en un botecito en un ancho túnel. Vamos repitiendo el problema que se supone que tenemos, mientras vamos con el botecito avanzando lentamente por el túnel. Podemos sentir cómo se mece en el agua el botecito, sentir el chapoteo, puedo meter una mano en el agua, y el botecito va avanzando lentamente hacia la luz al final del túnel. Por ahí podemos llegar a pasar como 10 minutos, ¿no? Entonces sabemos, repitiendo el problema a cada ratito, que al acercarse a la luz del final del túnel, la información va a aparecer. Y cuando llegamos al final, si toda la información no aparece, bueno, al menos vamos a tener una puntita de algo y sepan que ese día o el día siguiente o en sueños o con una coincidencia va a ocurrir y va a llegar la respuesta que ustedes están esperando. Esperando para el problema, no la respuesta exacta que ustedes quieren, pero va a llegar. Bueno, este es el ejercicio de hoy con respecto a la energía mental. Vamos a pasar a nuestro tema de constelaciones. Y vamos a hablar, las constelaciones, estamos siempre con el árbol transgeneracional, de Marta Salvat. En este caso, vemos el análisis para conflictos de carencia. Los conflictos de carencia los observamos en nuestra vida, por ejemplo, si para todo lo que hacemos requiere demasiado esfuerzo, demasiado sacrificio, ¿no? Y el resultado, bueno, puede ser que no sea tanto como lo que esperamos o lo que sentimos que merecemos por todo el esfuerzo que colocamos. Entonces, bueno, conflictos de carencia, esfuerzo, sacrificio, no reconocimiento o progreso laboral, no reconocimiento de nuestros superiores, no progreso laboral, el miedo a las pérdidas y la dependencia económica. Entonces dice así Marta, si estamos en una situación de conflicto económico a cualquier nivel, si trabajamos mucho pero esto no queda compensado económicamente, si sentimos que no nos merecemos promocionar nuestro trabajo, o que todo es muy difícil, o que no tenemos oportunidades, o que gastamos más de lo que entra, o que tenemos mucho miedo de gastar, que somos dependientes económicamente de la familia, o que también tenemos mucho miedo de ser dependientes económicamente, bueno, es que estamos con una conciencia de carencia. También si nos han desheredado nuestra familia, o si hemos sufrido grandes pérdidas o robos, si no nos devuelven el dinero que hemos prestado, o sentimos que se abusan de nosotros, de nuestra generosidad, estamos ante un conflicto de carencia. Y tenemos que analizar en el árbol. Por supuesto que acá no lo podemos dar con toda la profundidad, pero yo les voy dando algunas pistas
para que cada cual pueda ir viendo en sí mismo, ¿no? Entonces, hay que analizar el proyecto sentido, se llama, ¿no? Que significa cómo estuvimos intraútero, lo que vivimos, comprobar si somos hijos deseados. En general, de acuerdo al árbol, un hijo deseado, sobre todo si es primer hijo, tiene que ser varón. O sea, el primogénito tiene que ser varón. Si nace mujer, en teoría es no deseado. Esto me parece así una barbaridad conceptualmente, pero el árbol funciona así. El árbol funciona con conceptos que yo les leí la vez pasada, que tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con la supervivencia. Y entonces hace miles de años el varón era imprescindible para cazar, para proteger, para defendernos. Entonces, para el árbol, o sea, si el primogénito es femenino, es no deseado, aunque haya deseado, se haya buscado el embarazo. Entonces, hijos no deseados hay montones. Así es, acá está en un caso, pues lo tomo porque es Facundo. Entonces mi hermana mayor fue no deseada y yo deseado porque fui el segundo. Así es, así es. Entonces, comprobamos si somos hijos deseados, si llegamos en un buen momento y si nos esperaban. Quiero esto diferenciar, quiero que diferencien esto del amor, porque no hay duda de que fuimos amados y somos amados, y aunque nazca primero una mujer, es súper amada. No, no hay duda de eso, pero no estamos hablando del amor. No estamos hablando del amor, estamos hablando de cómo funciona el árbol. Y es así. Entonces, nos preguntamos, ¿somos del género que los padres querían? Durante la gestación o los primeros años de mi vida, ¿se muere alguien del árbol? ¿Hay alguna pérdida de vida? De ser así, el subconsciente puede expresar la pérdida de un ser querido con cualquier tipo de pérdida. ¿Eh? Pérdida de trabajo, pérdida de cabello, dice, entonces miren acá cuánta pérdida hay, pérdida de casa, pérdida de dinero. El subconsciente hablará de pérdida. Si coincide en estos primeros tiempos de mi nacimiento, ¿eh? Es muy importante, dice, analizar el entorno que se respira a mi llegada a la familia y durante mis primeros años, primer año, segundo año. ¿Eh? Si hay carencia en casa, si se vive con esfuerzo y sacrificio, si hay miedo a no tener. En definitiva, ¿cuál es la situación económica que se vive? Revisamos si los padres ya vienen de un sistema familiar carente y entendemos que por proyecto sentido inevitablemente entraron en el programa de carencia. Pero voy a subrayar esto que digo. Esto significa que nosotros, o sea, nuestra alma, escogió un árbol carente. ¿Para qué? Para poder conectar con la conciencia de abundancia. Esta es parte de nuestra tarea. O sea, si formamos parte de un árbol con conflictos de carencia, lo hemos elegido nosotros, nuestra alma, no nosotros conscientemente, ¿sí? Lo hemos elegido antes de nacer para desarrollar nuestra conciencia de abundancia. Siempre es por el opuesto. Entonces, a nivel inconsciente,
tenemos códigos estandarizados de los que nos podemos servir al analizar un tema de carencia económica. El padre representa al jefe de familia. Es el que trabaja, el que suministra el alimento al clan. En un principio se casaba y ahora se va a la oficina, a la fábrica o al teletrabajo. No importa, pero es el hombre quien debe aportar el sustento económico. Obviamente hoy en día no es así, pues se ha evolucionado y las mujeres también aportan, pero el subconsciente nos habla de un conflicto de carencia. Entonces, ese conflicto de carencia, si viene a través del padre o de la madre. Escuchen esto. En caso de que seas hombre y haya algo pendiente de resolver con papá, el subconsciente lo relacionará con tu vida laboral. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas reclamarle a papá? Por ejemplo, la falta de reconocimiento de él, su ausencia, el padre exigente o castigador, etc. De alguna manera ese conflicto va a aparecer a nivel laboral. Entonces, si está ese conflicto y vos no has aceptado a papá y sigues distante o resentido por todas esas cosas, es probable que no prosperes o que todo te cueste mucho o que te vaya muy bien. O que te vaya muy bien, pero eres adicto al trabajo. Es decir, que siempre la polaridad. En cualquiera de estos patrones estás buscando a papá, su reconocimiento, su apoyo. Ya sabes que no es consciente esto y es para que repases en tu interior. En el caso que seas mujer, tendrás que hacer este examen hacia la madre, pues el subconsciente habla de alimento emocional de la madre, que quedará proyectado en tu trabajo también. Quizás eres muy competitiva, o no te conformas con lo que hay, o no te sabes hacerte valer. Puedes estar en un entorno en que te hacen vacío, o no te reconocen y no progresas. O eres adicta al trabajo, pero todo es lo mismo. Buscas a mamá, su reconocimiento y aprobación. Entonces, tanto el varón como la mujer tienen que conectar con esa versión de pequeño, no es ahora, de pequeño, que reclama la atención, la protección, el apoyo, el reconocimiento. Entonces, conflicto con papá se intenta solucionar en el trabajo. Conflicto con mamá se intenta solucionar en el trabajo. Si eras primogénita y tenías que ser hombre, probablemente a nivel laboral puedas haber escogido una profesión más masculina, o acelerado el negocio familiar, o incluso eres tú la que lleva el dinero a casa, pero de alguna manera estás viviendo en el conflicto. Una vez que ya tenemos claros los programas que llevamos por ser hijos no deseados, confirmamos el proyecto sentido y tomamos conciencia de estos reclamos a papá o a mamá. Y a partir de ahí podemos comenzar la sanación del árbol. Esto se los voy a dejar. Vamos a continuar. Yo no estoy leyendo el libro en orden. Voy tomando de acuerdo a lo que en el grupo siento que se necesita. Así que ya ven que es bastante fuerte esto. Así es, como dice acá Laupimas, qué fuerte comprender eso, que nuestro alma eligió un árbol carente para desarrollar nuestra conciencia de abundancia.
hablando de esto, vamos a los ejemplos clínicos, aunque me cueste la vida, de Stephen Hausner. Bueno, en un grupo de formación, un médico me trae un hombre de 55 años de edad que a los 25 años desarrolló diabetes. Esto lo desarrolló un año después de la muerte de su padre, que había fallecido mal, porque había tenido estrés postraumático, ¿no?, por la guerra. El aspecto saludable de este paciente me da la impresión de que se cuida muy bien. Y le pregunto, y él me dice, en vista de la enfermedad que tengo, soy muy consciente. Y se lo ve muy bien. Pero él ha venido no porque no se cuide, sino porque quiere ver si puede curar la diabetes. Entonces lo invito a que elija representantes, uno para él, otro para la mamá y otro para el papá. En la constelación, entonces, el padre y la madre miran en direcciones diferentes. No se sienten conectados, no demuestran interés mutuo. El representante del paciente está ubicado entre ellos y se siente perdido porque ninguno de los dos lo mira. Dado que no se nota movimiento en esta imagen, le propongo que agregue un representante para su enfermedad, o sea, la diabetes. Entonces, la reacción más evidente es la del padre, que frente a este nuevo representante es como que se conecta con ella. Esto indica una posible conexión de la enfermedad con la rama paterna. La rama paterna es una familia judía. El padre es el único sobreviviente de toda su familia en Auschwitz. Entonces yo veo que faltan cosas, hablo yo, pero es el escritor, ¿no? Y pido participantes que se ofrezcan como representantes de los familiares fallecidos, ¿no? Entonces, algunos serían los padres de este señor, otros abuelos, y el representante del padre no puede soportar ver a sus padres asesinados, porque todas estas personas que entran para representar la familia finalmente se acuestan porque fueron todos matados, asesinados, ¿no? Y mira para otro lado consternado. En ese momento le pido al paciente que ocupe su lugar en la constelación, que quite al representante que lo representa y que se ponga él. Cautelosamente mira hacia los antepasados asesinados y, siguiendo su propio impulso, hace una gran reverencia hacia ellos hasta el suelo, al estilo de saludo oriental tipo musulmán, y se queda en esa posición. Permanece un largo rato llorando. Cuando levanta la vista, le sugiero que diga: yo soy vuestro hijo, yo también soy uno de vosotros. Yo ahora tomo la vida. Lo que aquí se buscaba significar es el reconocimiento de su origen judío. Cuando en la entrevista había hablado de sus raíces judías, se había manifestado que este sentimiento constituía para él un gran desafío. Permanece tendido otro largo rato, luego se pone de pie, abraza primero a su abuela, luego hacia su abuelo, finalmente a la bisabuela, porque con esta honra que él realizó y reconocimiento de sus raíces
y además de sus ancestros familiares, todos los que estaban en el suelo se habían incorporado. Acá hay reflexiones. Para muchos descendientes supervivientes es difícil aceptar su vida en la totalidad y se limitan, por una lealtad inconsciente a las víctimas, a vivir de una manera sufriente, dolorosa, ya que tienen una enorme culpa cuando a ellos les va bien. Un año después de la constelación, vuelvo a encontrarme con este hombre. Me cuenta que su contenido de azúcar en sangre fue mejorando continuamente. Después de más o menos medio año, el médico le sacó las inyecciones de insulina y se las reemplazó por comprimidos. Y después de otro medio año, está tomando una dosis mínima de comprimidos, sin llegar a estar curado del todo, pero totalmente controlado. Entonces, una y otra vez, las constelaciones ponen de manifiesto que los enfermos de diabetes no pueden o no tienen el permiso para aceptar a sus padres. Y por eso desarrolla la diabetes, justamente. Acá Eduardo dice, qué anecdótico que a un médico de origen alemán le toque tratar todos estos temas como pasó con Bert Hellinger. Así es, así es. Todo vuelve de distintas maneras. Entonces, muchos de los enfermos que tuvieron diabetes tipo 2 pudieron manejarse mejor y atenuar enormemente su cuadro mediante las constelaciones. En el trabajo de las constelaciones con pacientes de ascendencia judía, el reconocimiento de su pertenencia al judaísmo como comunidad de destino salió a la luz repetidas veces, como un tema muy importante, incluso cuando los pacientes no viven el origen judío como un asunto importante. En vista de los muchos muertos, del profundo sentimiento e identificación con la identidad judía, todo esto fue dando muchísimos resultados. Por ejemplo, en un chico de 8 años que había enfermado de una enfermedad rara, que es una panencefalitis esclerosante, ¿sí? Que es una inflamación de las meninges y que dice que viene como consecuencia del sarampión, pero bueno, que comprime el cerebro. Le escriben una carta. Te recordarás, Estefan, que mi mujer y yo participamos en la primavera del 2004 junto a nuestro hijo, que tenía 8 años en uno de tus grupos. Estábamos tremendamente desesperados porque todos los médicos a los cuales habíamos acudido no podían ya darnos esperanza alguna. Esta enfermedad es así, ¿no? Progresiva y va comprimiendo el cerebro. En ese entonces nuestro hijo había comenzado con movimientos convulsivos periódicos y su personalidad se había comenzado a alterar de manera extraña. Cuando estuvimos en tu grupo, Sami, el chico, apenas podía mantenerse en pie y después a las semanas se encontraba en una silla de ruedas. Pero a los meses la enfermedad tuvo una evolución positiva, prácticamente de golpe, que nosotros adjudicamos a lo que estuvimos trabajando en la constelación. Hoy Sami cumple 12 años, o sea, cuando fue tenía 8. Hoy Sami puede esquiar, ir en bicicleta, va todos los días al colegio en el metro. Si alguien no sabe cómo era antes, no puede creer lo que sucedió. Sigue recibiendo alguna medicación, pero realmente el vuelco que ha tenido
solo podemos hablar de milagro. Bueno, esto es un testimonio y un compartir de a veces el efecto dramático, diría, de las constelaciones en relación a la salud. Y acá Eduardo dice que nosotros, sí, con la Guerra Civil Española. Sí, sí. Bien. Y entrando al último bloque, vamos a volver entonces a la historia de Baba y sus discípulos. Les recuerdo que este es de un libro de Deepak Chopra, escrito para adolescentes, que se llama Fuego en el Corazón. Y este capítulo habla un cuento de altibajos. El cuento ya lo conocen muchos, yo incluso lo he contado en charlas, cursos. Cuando estoy contigo, siento como si todo fuera posible, le dije a Baba. Ahora creo que en el futuro mi vida puede ser maravillosa, antes jamás pensaba así. He cambiado. Bueno, le dijo Baba, pero a veces también te deprimirás. Le ocurre a todo el mundo, estos altos y bajos. Entonces volverás a ser el mismo que antes. Es la naturaleza humana. Bueno, le dije, pero haré todo lo posible para no ser el mismo. De verdad, a todo el mundo le cuesta afrontar los altibajos de la vida. Mira, ponte cómodo y procura no dormirte mientras te cuento la siguiente historia. Aunque Baba acababa de comer, estaba de lo más despejado mientras yo me acurrucaba bajo el árbol y ya con ganas de dormirme. Y dice, había una vez un hombre que amaba dos cosas más que nada en el mundo. La primera era su hijo y la segunda un pony, un caballito. Pero una mañana, al despertar, descubrió que el pony había huido. Entonces organizó con sus amigos una batida por el bosque para recuperarlo, pero no consiguieron dar con él. Y los vecinos le dijeron, bueno, debes sentirte terrible, mal. Bueno, pero el señor contestaba, quién sabe, quién sabe. Al día siguiente, al despertar, descubrió que el pony no solo había vuelto, sino que lo había hecho acompañado de un magnífico semental blanco. Al enterarse de la noticia, los vecinos le dijeron, pero debes estar loco de alegría. Ahora no solo tienes un pony, sino que además un nuevo caballo que es hermosísimo. Pero él con gran serenidad dijo, quién sabe, quién sabe. Al día siguiente, mientras su hijo montaba el semental, se cayó del caballo y se rompió una pierna. Cuando el padre estaba ayudando a su hijo, que gemía de dolor, a entrar en la casa, el vecino le decía, qué terrible accidente, cuánto debes estar sufriendo al ver tu hijo así herido, fracturado. Él con gran serenidad contestó, quién sabe, quién sabe. A la mañana siguiente llegó al pueblo un pelotón de soldados para reclutar a todos los jóvenes que estuvieran en condiciones para ir a la guerra. Pero al ver al hijo del hombre tendido con la pierna torcida, los soldados se fueron sin llevárselo. Los vecinos se acercaron, qué suerte que tienes, todos los jóvenes han de ir a la guerra menos tu hijo. Pero él se limitó a encogerse de hombros y respondió, quién sabe, quién sabe. Esta historia es una parábola, prosiguió Baba. El vecino o los vecinos simbolizan la mente. Pero el padre, que dice quién sabe, simboliza el alma. La mente siempre se deja llevar por las circunstancias, por el pánico o por la alegría, y experimenta permanentemente los altibajos de la vida con todas sus sacudidas.
porque estos nunca cesan, y es así la naturaleza en la vida humana. Uno nunca sabe lo que le ocurrirá mañana. Aunque todo cuanto te rodea cambie, tu alma no lo hace nunca. Tu alma no está aquí para cambiar, sino para demostrarte que hay una parte de ti de que es inmutable. En el pasado a los marineros les aterraba navegar mar adentro, hasta que descubrieron la estrella polar. A consecuencia de esa sola estrella, que era inmutable y que siempre la podían encontrar, bueno, los viajes se recorrió el mundo, gracias a esa estrella. Entonces, Baba tenía más cosas que contarme, pero los párpados me pesaban tanto que no pude evitar quedarme dormido. Y también a Baba, sentado de una forma tan silenciosa que era fácil imaginar, sabía que él tampoco cambiaría nunca. Baba seguiría siendo el mismo. ¿Qué aprendí? Esta lección trata sobre el equilibrio. En el cuento del pony que me contó Baba, los vecinos se deprimen cuando pasa algo malo y se alegran cuando pasa algo bueno. Y no hacen más que estar cambiando de ánimo constantemente. Pero el padre, en cambio, que personifica al alma, se distancia de los acontecimientos y acepta con serenidad todo cuanto le ocurre. Tiene una visión, por eso es capaz de mantenerse sereno y estable. Ha encontrado un equilibrio. En la naturaleza todo se desarrolla manteniendo un equilibrio. Si observas un árbol, verás que sus hojas se mueven cada vez que sopla la menor brisa, mientras que el tronco se mantiene inmóvil y firme. Tu mente es así. Por ella pasan miles de pensamientos y sin embargo, en el fondo de tu ser hay un lugar que se mantiene firme, pase lo que pase. Es tu alma. Baba quería que yo me arrojara a la corriente de la vida y me dejara llevar por ella, pero también quería que fuese lo bastante fuerte como para no hundirme en medio de la tempestad. De modo que aprendí a no entusiasmarme solo porque todos los demás lo hicieran. Aprendí a valorar al amigo que sabía mantener la calma en medio de una crisis. Aprendí a sentarme quieto y a esperar a ver lo que ocurría a continuación. Parecen pequeñas cosas, pero tu alma se ocupa de ellas. Vela por ti con ternura y raras veces se hace notar. Su silenciosa presencia te está diciendo: estoy siempre a tu lado, por si me necesitas, pase lo que pase. Bueno, espero que les haya gustado este cuento. Siento mucho silencio, se han quedado escuchándolo atentamente. Y con todo lo que estuvimos viendo del árbol, ¿no?, de los hijos no deseados, que son la mayoría, ¿saben? Así. Entonces, bueno, vamos hoy a hacer nuevamente la meditación de tomar a los padres, ¿sí? Porque justamente, si queremos conectar con la abundancia, tenemos que tomar a nuestros padres. Ya han visto el tema de la carencia, ¿no? Y eso se desarrolla en el área laboral, aquello que tenemos con mamá, aquello que tenemos con papá, ¿sí? Bueno, vamos por ello. Así que ahora los invito entonces a que se sienten cómodos contra el respaldo, bien sentados. Cerramos nuestros ojos. Hacemos 3 respiraciones lentas y profundas.
Imaginamos entonces que vamos a un lugar sagrado o al lugar que tenemos para trabajar con nuestra energía mental, en el cual nos sentimos muy cómodos, pero en ese lugar estamos de pie y vemos ingresar a mamá. La miramos, abrimos los ojos grandes, ponemos nuestra mirada brillante, nos acercamos a mamá y la abrazamos fuertemente. Sentimos el abrazo. Sentimos también unos pasos detrás nuestro, soltamos a mamá, nos giramos y es papá. Y también lo miramos con ojos brillantes. Nos acercamos y lo abrazamos fuertemente. Le hacemos una seña a mamá y nos abrazamos los tres, de manera muy intensa. Y ahí abrazados los tres es donde les digo las siguientes frases. Yo la digo una vez y después la repito para que ustedes la repitan. Les honro y les agradezco por haberme dado la vida. Entonces, les honro y les agradezco por haberme dado la vida. La tomo con respeto y cuidado. La tomo con respeto y cuidado. Haré grandes cosas con ella. Haré grandes cosas con ella. Mis logros se los dedico. Mis logros se los dedico. Los miro con el corazón abierto, los miro con el corazón abierto y los amo así como son. Y los amo así como son. Les pido que me respalden. Les pido que me respalden. Y entonces ahí los soltamos, nos giramos y sentimos el respaldo de papá y mamá en nuestra espalda, por supuesto, y nosotros mirando nuestro camino hacia el futuro, lo que se nos presenta delante. Papá, mamá detrás nuestro, y además de papá y mamá, sentimos la presencia de los ancestros también. Y en ese camino hacia el futuro vemos la abundancia, y que nosotros avanzamos con el respaldo de papá y de mamá, ahora dispuestos a tomar y abrazar esa abundancia. La tomamos y la abrazamos, y ahí nos detenemos, y ustedes seguirán esta meditación varios días y verán qué hacen con la abundancia. Agradeciendo todo esto, hacemos 2 respiraciones lentas y profundas. Podemos abrir los ojos lentamente. Agradecemos a todo el grupo que estuvimos tan bien acompañados. Bueno, y si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Que tengan muy buena semana. Les habla Alberto Coppola desde Buenos Aires, Argentina, un país donde hacemos las cosas con amor. Gracias.